Las bibliotecas inicialmente se concebían como el arte de conservar y preservar los tesoros bibliográficos en grandes instituciones culturales, los monasterios, los palacios, etc. Estos ámbitos eran ámbitos restringidos a las mujeres no habían entrado para nada, ¿no? No solamente se excluía a las mujeres, sino también a las clases sociales populares. No será hasta mitad del siglo XIX que en el mundo anglosajón podemos empezar a hablar de la profesión bibliotecaria entendida en el sentido moderno. Las bibliotecas nacieron al amparo de un movimiento reivindicativo, de un movimiento feminista pues, que luchaba por los derechos de las mujeres, básicamente, o sea, empezó con el derecho al sufragio y aquí se incorporaron otros muchos derechos civiles que las mujeres no habían tenido hasta el momento. Se crean muy a principios del siglo XX, van unidas, muchas de ellas fuera de España, por supuesto, a los derechos de sufragio de las mujeres, ¿no? Nacen un poco vinculadas a este derecho social pues, que las mujeres de la época reivindicaban. La primera de la que se tiene noticia en Europa es la Biblioteca Francesca Bonnemaison en Barcelona, que se creó en 1909 y que empezó como biblioteca y acabó siendo la biblioteca del Institut de Cultura Popular para la Dona. A continuación tenemos noticia en 1916 de la Biblioteca Marguerite Durand en París, la cual esta periodista Marguerite Durand hizo donativo de todos sus fondos a una biblioteca con la condición de que se dedicara a la investigación sobre las mujeres. Un poco más adelante ya tenemos en 1935 en Ámsterdam, la que ha sido líder de las bibliotecas de mujeres en la actualidad, que se crea a petición de 3 destacadas feministas holandesas que recogen toda la documentación y que tienen como objetivo pues eso, poner a disposición del público en general todas las cartas, documentos, objetos, etcétera, de las mujeres. A España nos llegó un poco más tarde, a finales de la década de los 70, 80, cuando salimos de la dictadura, cuando la ONU en el año 75, por ejemplo, declara Año Internacional de la Mujer, al año siguiente se celebran las Jornadas por la Liberación de la Mujer en Madrid, en Cataluña las jornadas feministas, Jornadas Catalanas de la Dona, que marcan un antes y un después en todo el proceso evolutivo del movimiento de mujeres y del feminismo en general. Y a partir de aquí ya tenemos una legislación que favorece la creación de organismos para la igualdad, organismos para desarrollar la promoción social de las mujeres. Y en este sentido pues se crea el Instituto de la Mujer a nivel estatal, muy pronto entre 1987 y 1989 se crea el Instituto Andaluz de la Mujer, Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer y el Institut Català de la Dona, en aquel momento, aunque ahora evolucionamos, somos Institut Català de las Donas. Obviamente la profesión bibliotecaria es una profesión que nace ya feminizada, puesto que a las mujeres se las identificaba con las tareas docentes, con la atención a la infancia, a la pobreza, a las personas marginadas socialmente, y desde un principio se identificó la biblioteca, la profesión bibliotecaria con la enseñanza. Entonces, como que la enseñanza también era una profesión que está vinculada a las mujeres, la biblioteconomía transcurre por un camino paralelo. Entonces, yo creo que en general desde España, desde Cataluña, seguro, es un movimiento burgués, de la alta burguesía, que nos podría parecer un feminismo un poco descafeinado actualmente, y seguramente lo es, pero que hizo una tarea muy importante porque capacitaba a las mujeres.
Concretamente en Cataluña se crea la que fue durante 50 años la primera escuela de bibliotecarias de España y también una de las primeras de Europa. Esta escuela nace bajo dirección masculina. Eugeni d'Ors, una destacada figura cultural de la época, es el director y escoge al personal teniendo en cuenta características, hoy diríamos estereotipos femeninos, ¿no? Como lugar agradable, discreto, etcétera, casaba muy bien con los rasgos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las mujeres, pues ordenadas, limpias, agradables, coquetas, y todo esto iba, o sea, ayudaba a la imagen de biblioteca que se quería presentar. Esto degeneró en el estereotipo de la bibliotecaria de cabellos grises, con su rodete, gafas y mandando silencio a todas las personas que utilizaban las bibliotecas. Estereotipo que ha llegado hasta nuestros días y quizá pues tendríamos que analizar un poquito si en aquellos momentos el rodete, el moño era lo más avanzado, ¿no? La moda era lo más, sería un punto a estudiar. Estaba dirigida por hombres, las mujeres seguían subalternas. No obstante, no podemos obviar una serie de pioneras en la profesión. Como a nivel de España no podemos dejar de hablar de María Moliner. María Moliner es una mujer que ha sido conocida por su contribución a la lengua española, al diccionario. Todo el mundo conoce el diccionario de María Moliner, pero hay que remarcar que María Moliner fue bibliotecaria. María Moliner trabajó en el cuerpo de archiveros estatal y luego se dedicó a la organización de las bibliotecas públicas y bueno, para las cuales hizo un trabajo enorme. Durante la Guerra Civil, las bibliotecarias que formaban parte de las bibliotecas populares de Cataluña, junto a los bibliobuses que también se habían creado, muchas de ellas voluntariamente se marchaban al frente a facilitar lectura, facilitar libros a los soldados. O sea, bueno, se pueden decir nombres, Aurora Díaz Playa, por ejemplo, y alguna más, pues que eran súper intrépidas, porque también había la costumbre que las bibliotecarias escribieran un diario, un dietario, con lo que pasaba en la biblioteca diariamente, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, dietarios de este tipo que dicen bombardeo, hoy poca gente, ¿no? Se supone que aquel día había habido un bombardeo pues en la zona cercana a la biblioteca y no había venido nadie, ¿no? Entonces ellas allí siempre, y muchas de estas pues con la inquietud de lo que estaba pasando y tal, solicitaron voluntariamente marcharse al frente en los bibliobuses. El bibliobús que después sirvió al terminar la guerra para que muchos intelectuales, entre los cuales iba Mercè Rodoreda, pudieran salir, escapar por la frontera dentro del bibliobús, que parece ser que pasó desapercibido. El feminismo ha sido un movimiento que ha generado información y documentación preciosa, desde las pancartas de las primeras manifestaciones de la época final de la dictadura o principios de la transición, hasta toda aquella documentación procedente de jornadas, de congresos, de charlas. Bueno, pues en los años 70 era impresionante la cantidad de actos reivindicativos y bueno, los momentos en que el feminismo, digamos, que estallaba, ¿no? Y todo esto no había la tradición de que había que recogerlo, incluso un cartel, cuando se elabora un cartel, que los hay preciosos y muy significativos, pues no se ha puesto la fecha, ahora resulta muy difícil documentarlo y todo esto desde las bibliotecas hemos tenido que trabajar, o sea, hacer pedagogía para que el feminismo se conciencie de lo importante que es recoger toda esta información. En este sentido, la iniciativa que tuvimos desde las bibliotecas y centros de documentación de mujeres en 1995 de crear la red de bibliotecas y centros de documentación de mujeres, yo creo que ha sido un gran avance, ¿no? Que nos permite, después de casi 25 años, estar en contacto y
y tener acceso a la documentación, a la información en cualquier parte de España, incluso a nivel europeo, puesto que la red de bibliotecas y sus centros forman parte de WINE. WINE es la Women's Information Network of Europe. Es una red de bibliotecas y centros de documentación a nivel europeo. La red la formamos centros muy diferentes entre sí y centros que trabajamos también la documentación a muy diferentes niveles, pues porque, como decía antes, unos centros somos dependientes de la administración autonómica o local, otros son de la universidad, estos suelen ser más cerrados, y otros centros son del movimiento feminista o de las asociaciones de mujeres. Pues esto hace que exista una desigualdad amable entre nosotras, pero que que la red consigue mitigar, ¿no? Puesto que al estar en conjunto, al estar en contacto, siempre nos aportamos entre nosotras información desde aspectos técnicos a que se facilita muchísimo, puesto que no hace falta que todas adquiramos los mismos documentos, sino que, por ejemplo, a través del préstamo interbibliotecario podemos acceder a documentos que hayan comprado sobre las mujeres vascas en el Instituto Vasco de la Mujer o en una biblioteca del movimiento feminista del País Vasco o de cualquier otro centro. Estamos trabajando para ofrecer nuevos servicios, nuevos espacios a nuestro público objetivo. Nuestro tema son las mujeres, pero nuestro objetivo son las mujeres y hombres que forman la sociedad del siglo XXI. Tenemos que ofrecer espacios para que las mujeres puedan crear, puedan formarse, puedan inspirarse y a la vez sean espacios de relación social, porque el feminismo es relación, la sociedad es relación y no podemos permitirnos perder más derechos sociales. Para elaborar las políticas de género, las políticas que después van a revertir en la sociedad, debemos dar apoyo documental al personal que forma parte de nuestros organismos, puesto que en base a la información que nosotras facilitamos se van a elaborar las políticas de género, las políticas de mujeres. Las expertas destacan como el rasgo más identitario de la tercera ola del feminismo la nueva forma que tiene de comunicarse. De hecho, usa Internet para difundirse y hace uso de herramientas de participación social como serían los blogs. Y mayoritariamente este nuevo feminismo lo que está generando es documentos en formato digital. Que está muy bien, que tenemos que utilizar todo lo que este siglo nos pone a la mano, pero que tengáis en cuenta que todo lo que hacéis, que todo el movimiento que lleváis a cabo hay que conservarlo, hay que guardarlo y mantenerlo, porque el mundo sigue evolucionando y siempre vamos a estar luchando, o sea, siempre va a haber derechos por los cuales luchar.